Hola, ¿qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema expresión génica, esperando que les funcione en sus actividades de aprendizaje de la materia procesos biológicos. Bueno, la expresión génica vamos a dividir en subtemas para que ustedes entiendan un poquito mejor. Vamos a ver aspectos generales de qué es la expresión génica, el dogma central de la biología molecular, qué es la transcripción y qué finalmente es la traducción. Recordemos todos que la célula es la unidad básica de cualquier ser vivo. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo es la maquinaria de esa célula? La que da toda la información, digamos que el cerebro de la célula está en el núcleo, que es el DNA. El DNA se encuentra dentro del núcleo y ese DNA al compactarse forma los cromosomas para que nosotros lo visualicemos a nivel de un microscopio o lo que siempre nos han enseñado. Ahora, en ese cromosoma hay genes. ¿Qué es un gen? Un gen es la unidad básica para codificarme a una proteína, a una característica, ya sea física o fisiológica de cualquier ser vivo. Entonces, recuerden que tenemos 46 cromosomas, 23 de papá, 23 de mamá. Entonces, en esos, cada uno formamos 23 pares. Es el par 1, el par 2, el par 3 contienen, por ejemplo, el par 1 contiene los mismos genes para el mismo atributo. Es decir, si yo quiero ser guapo, tengo el gen de la guapura, ¿no es cierto? No existe el gen de la guapura, nada más es un ejemplo. Pero finalmente tenemos en ese cromosoma genes que codifican para un mismo atributo, ya sea el color de cabello, si es rizado o lacio, si somos gorditos o flacos, todo eso lo contenemos en los cromosomas y los genes que contienen los mismos genes en el mismo cromosoma se conocen como cromosomas homólogos. Ahora, ¿cuál es el dogma de la biología molecular? El dogma lo propusieron Watson y Crick. Recuerden que ellos son los que descubrieron cómo estaba la estructura del DNA. Ellos decían, bueno, ¿cómo podemos tener de la información genética que es DNA llegar a formar una proteína? Se preguntaban, bueno, ¿cómo lo puedo lograr? Entonces fueron observando y fueron analizando que de DNA tiene que pasar a la siguiente, a RNA mensajero. Recuerden que el RNA mensajero es un ácido nucleico también, pero es ribonucleico, a diferencia del DNA que es ácido desoxirribonucleico. Del RNA pasa a proteína. Es importante porque los organelos encargados de hacer proteínas no leen DNA, solamente leen RNA. Por eso tenemos que pasar el mensaje de DNA, pasarlo a RNA. Ese proceso se llama transcripción. El proceso de pasar de DNA a RNA se llama transcripción. ¿Por qué tenemos que transcribir el mensaje? Porque los ribosomas encargados de hacer proteínas no leen DNA, sino leen RNA. Entonces, de RNA para pasar a proteína se llama el proceso traducción. ¿Quién lo hace? Los ribosomas. Y todo eso es el dogma central. Ahora, en nuestra célula, ¿dónde ocurre cada uno de estos procesos de expresión génica? Todo eso, el dogma central es la expresión génica. ¿Dónde ocurre? Va a ocurrir en distintos organelos. En el primero de ellos, la transcripción, es decir, pasar de DNA a RNA, ocurre en el núcleo de la célula. El RNA, que ya está el mensaje transcrito en un RNA, va a salir del núcleo por poros nucleares y va a llegar al citoplasma, especialmente al retículo endoplasmático rugoso, a que las ribosomas traduzcan ese mensaje, lo traduzcan a proteína. Y entonces ese proceso de expresión génica, de transcripción y de traducción sucede en ciertas partes de la célula, en el núcleo y en el retículo endoplasmático rugoso, porque ahí contienen los ribosomas encargados de fabricar las proteínas. ¿Qué se necesita para formar una proteína, para expresar un gen? DNA. O enzimas que me van a formar DNA a RNA. Esa enzima se llama RNA polimerasa. Ahora, de la RNA polimerasa ya transcribí, formo un RNA mensajero. Ese RNA mensajero van a traducirse a proteína. ¿Quién lo traduce? Los ribosomas. Con ayuda de otras moléculas como RNA de transferencias, aminoácidos y finalmente formo una proteína. Digamos que para hacer un pastel necesito ingredientes. ¿Qué ingredientes? Pues huevos, leche, harina. Para formar una proteína también necesito ingredientes.
ácidos nucleicos, enzimas, organelos para poder fabricar como tal a una proteína. Entonces, vamos a recordar tantito la diferencia entre el DNA y RNA, porque hay una diferencia que radica en que por qué los ribosomas no leen DNA y sí leen RNA. Entonces, recordemos, el DNA es una molécula de doble cadena. ¿Qué quiere decir? Que tenemos en un sentido que corresponde a la 5'3' y otro sentido que corresponde a la 3'5'. En cambio, en RNA no es de doble cadena, sino solamente es de una cadena. Y es una gran diferencia porque los ribosomas no leen de dos cadenas, leen moléculas de una sola cadena. Otra gran diferencia es que en el azúcar que forma el DNA carece de oxígeno, por eso se llama ácido desoxirribonucleico, no tiene oxígeno en el carbono 2. En cambio, en un RNA sí tiene oxígeno y por eso se llama ribonucleico, porque no carece, más bien presenta el oxígeno. Además de que una base nitrogenada del DNA está la timina y en el RNA está el uracilo. Eso es una gran diferencia, porque los ribosomas no leen timinas, leen uracilos. Vamos a empezar a ver el proceso como tal de transcripción. Recuerden que transcripción es de DNA paso a RNA mensajero. Y eso sucede en el núcleo de nuestras células. Ahora, ¿cómo sabe la enzima RNA polimerasa que tengo que transcribir el mensaje, transcribir esa sección? Eso se le conoce como unidad de transcripción. La unidad de transcripción es un gen que tiene ciertas especificidades. Por ejemplo, un gen se empieza por un promotor y termina por una secuencia terminadora. Ahí la polimerasa sabe dónde iniciar y dónde terminar la transcripción. Recuerden que la transcripción es de DNA pasar a RNA mensajero. Y se necesita DNA, RNA polimerasa y finalmente el producto es RNA mensajero. Ahora, para que se transcriba un gen, ya saben, la secuencia promotora y la secuencia terminadora es importante porque saben dónde inicia un gen y dónde termina de nuestra secuencia de DNA. Ahora, el DNA tiene que abrirse. Al abrirse, tiene que entrar la RNA polimerasa y empezar a transcribir el RNA mensajero. La enzima RNA polimerasa se ancla al extremo 3' del DNA y de ahí va leyendo conforme al templado. ¿Qué quiere decir? Si en mi DNA había una adenina, complemento con un uracilo. Recuerden que en el RNA no hay timinas. Si hay una timina, complemento con una adenina. Si hay una citosina, complemento con guanina. Y si hay una guanina, complemento con citosina. Entonces tengo que tener un molde de dónde ir poniendo los nucleótidos. Entonces van a ir corriendo, la polimerasa va a ir corriendo conforme a los nucleótidos que va a ir almacenando. El RNA mensajero sale 5', 3'. Ahora, ¿cómo van a acomodarlos? Van a unirse por enlaces que se llaman fosfodiéster. Recuerden que se unen el extremo 5' y 3' de cada uno de los nucleótidos. Si hay timinas, pongo adeninas. Si hay adeninas, pongo uracilos. Si hay guaninas, pongo citosinas y va a ir creciendo el RNA mensajero. Se van hay complementariedad de bases. Ahora, ya está mi RNA mensajero. ¿De dónde lo puse? De mi DNA, mi RNA polimerasa tomó de molde y salió el mensajero. Este mensajero, antes de salir del núcleo, tiene que sufrir modificaciones, tiene que sufrir una maduración. ¿Por qué? Porque recuerden, al ser de una cadena es más fácil que se lo coman otras enzimas, que no necesariamente sean las encargadas de transcribir y traducir a proteína. Simplemente hay que proteger ese RNA y entonces se ocurre el proceso de maduración del RNA antes de que salga del núcleo. ¿Cuál es el primer proceso de maduración? Le pongo una capucha al extremo 5' y le pongo muchas colas de adenina al extremo 3' para protegerlo de que lo degraden. Ese es el primer paso de maduración de proteína, la CAP5, que se llama capucha 5 de 5' y cola de polía para evitar que se lo coman. El siguiente paso es, en el RNA mensajero hay secuencias que codifican la proteína y hay secuencias que no codifican la proteína.
Estas secuencias que codifican la proteína se le conocen como exones y las que no codifican son intrones. Entonces, otro paso importante es la célula no puede permitir gastar energía en traducir aquello que no va a formar proteína. Entonces, el siguiente proceso de maduración del RNA es corte y empalme. ¿Qué quiere decir esto? Quito intrones y solo dejo los exones, lo que sí va a codificar. Entonces, si se fijan en la imagen de la diapositiva, a lo largo del pre-RNA mensajero, el que todavía no sufre corte y empalme, tengo exón, intrón, exón, intrón. Y cuando ya madura, quito intrones y solamente dejo exones, aquellas que van a codificar y se acorta el RNA mensajero. Una vez que ya esté maduro el RNA, sale del núcleo por poros nucleares y llega a los ribosomas, al retículo endoplasmático rugoso, y ahí ocurre el proceso de traducción. ¿Qué quiere decir? Voy a traducir a proteína mi mensaje proveniente de mi gen que está en el DNA. ¿Qué se necesita? RNA mensajero, RNA de transferencia, factores de elongación y ribosomas. Hablemos un poquito de qué es el RNA de transferencia. Como saben, RNA es un ácido ribonucleico, pero T de transferencia porque también tiene una forma de trébol que hace que en el extremo superior cargue a los aminoácidos que finalmente son los que forman la proteína y en el extremo inferior, trae algo que se llama el anticodón. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo mi mensaje por ejemplo, un mensajero que tenga A, U, G, tengo que tener complementariedad. El transferencia se une a esa secuencia para poder atraer al aminoácido correspondiente al mensaje. Por ejemplo, si en mi RNA mensajero tengo la secuencia AGA, recuerden que para traducir a las proteínas se leen de 3 en 3 en tripletes o codones también se le conoce y nos ayuda un código genético para saber qué aminoácido corresponde a ese mensaje. ¿Ok? Entonces, si tenemos el mensajero AGA, el RNA de transferencia tiene que traer la complementariedad de esa secuencia. A, recuerden que se une con uracilos, G con citosinas, C con citosinas con guaninas y adeninas, con este caso con uracilos. Entonces, tenemos A se complementa con U, G con C y A con U. Ahora, ¿yo qué voy a buscar en mi código genético? En mi código genético voy a buscar lo que codifica el RNA mensajero. Es decir, ¿cómo se lee el código genético? Recuerden que es un cuadrito que tiene la primera letra en la parte de un lado, en la parte superior la segunda letra y en el otro extremo tiene la tercera letra. Entonces vamos a empezar con la primera letra. Si mi RNA mensajero empieza con A, vamos a buscar primero la sección de A y me busco ahí donde está el espacio amarillito, va a empezar A. La segunda letra es G. Me ubico en la parte superior donde está G y está, si se fijan, hasta el final de la parte superior. Me ubico, es como jugar al plano cartesiano, a la coordenada. Entonces me voy a donde está A y después al G y después me voy a la tercera letra que es A. Entonces busco donde diga A, G, A. Si se fijan, A, G, A se codifica para el aminoácido arginina y la abreviatura es ARG. Entonces mi primer aminoácido es arginina. Me voy a otra vez mi código de otros 3 letras. Ahora es UGA. En el ejemplo de la diapositiva, me voy a buscar a la U, la segunda letra a la G y la tercera letra es A. Y ahí, si se fijan, tiene un codón de stop. ¿Qué significa? Que cuando encuentre el ribosoma un codón de término, hasta ahí se desensambla la maquinaria y acaba la traducción de la proteína. Entonces, en el ribosoma ves como una tipo manopla. Pasa el mensajero por el centro y la manopla va a ir recorriendo el mensajero. Y los RNA de transferencia van acoplándose por el anticodón y ellos traen los aminoácidos correspondientes al mensaje. Entonces, la unión de los aminoácidos forman a lo que son las proteínas. Entonces, las proteínas, viene la información desde el DNA. Si se fijan, el DNA tiene que pasar varios pasos para llegar a formar una proteína. Proteína como colágeno, elastina, insulina, queratina, etcétera, etcétera. Entonces,
¿Cómo se unen esos aminoácidos? Por enlaces peptídicos. Un aminoácido con otro aminoácido se fusionan en el ribosoma por enlaces peptídicos y los varios tipos de aminoácidos forman las proteínas, como ya les mencioné. Bueno, pues espero que les haya quedado un poquito más claro cuál es el mecanismo de expresión de genes de DNA pasar hasta proteína. Recuerden que es un proceso que va de transcribir de DNA a RNA, traducir de RNA mensajero a proteína y eso los hacen los ribosomas. Esperemos que les haya mucho de su ayuda.